Muy buenas tardes. Estamos en este miércoles, vamos a hablar sobre un tema que a nosotros los cristianos nos involucra de muchas maneras, porque es la esperanza nuestra de un día hemos sido salvos, ¿no? Fueron perdonados nuestros pecados y todo, pero la esperanza es que un día estaremos con Cristo por la eternidad. Así que vamos a ver en este discipulado acerca de dos palabras que el Señor Jesús mandó a los discípulos y por consecuencia a nosotros también como discípulos de Jesús. Y vamos a hablar acerca de los últimos tiempos y qué tenemos que hacer este último tiempo que estamos transitando, viviendo en esta vida. Para ello los voy a invitar a que me acompañen en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 24 en adelante voy a leer, que habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, ¿no? Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no los halle durmiendo. Y a lo que ustedes digo, a todos se lo digo: velen. A mí me llamó la atención cuando leí este pasaje acerca de la venida de Jesús a buscar a su iglesia. Para quienes no lo tienen muy bien en claro todavía, el Señor Jesús va a venir con voz de mando, con voz de trompeta, con poder de Dios, a juntar a todos sus escogidos, a la iglesia de Dios, sobre toda la faz de la tierra. Y el apóstol Pablo dice que en aquel momento los muertos en Cristo, las personas que han muerto en Cristo, resucitarán primero, los que creyeron en Cristo, los que fueron perdonados sus pecados y partieron a la eternidad. Ellos van a resucitar primero, y luego dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos resucitan, después nosotros somos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor Jesús en las nubes. En su vida encarnada, Jesús adquirió conocimientos nuevos, como lo hacen todos los seres humanos. En Lucas capítulo 2, versículo 52, fíjense en lo que dice acá el evangelista. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús crecía en estatura y en conocimiento, como cualquier chico, como cualquier persona, como cualquier ser humano. Por otro lado, Jesús también era plenamente Dios, y por su naturaleza tenía un conocimiento infinito. En Juan capítulo 2, versículo 25, dice que se admiraba a la gente de ese conocimiento que tenía este chico de 12 años,
se admiraba de su doctrina, y así fue durante toda la vida. La gente admiraba del conocimiento que esta persona, este ser humano, este Dios encarnado tenía y demostraba, y nosotros los discipulados no nos cansamos de decir que Jesús, al comenzar una nueva enseñanza con respecto a lo que la ley marcaba, él decía: ustedes escucharon que se les dijo esto, pero yo les digo esto otro. Abría el abanico, abría el panorama para que la enseñanza no se limitara solamente a la letra fría de la ley, sino se expandiera al contexto, porque es así, ¿no? Todo lo que el Señor Jesús enseñó en su ministerio, que duró casi 3 años y medio, todo el contexto de lo que él enseñó estaba enfrascado en esta palabra que se llamaba amor. El amar a los enemigos, el amarse los unos a los otros, el hacer a los demás lo que los demás queremos que hagan con nosotros. O sea, todo estaba sintéticamente concentrado en esa palabra. Es como dijo el apóstol Pablo: el amor es el vínculo perfecto, es el círculo que encierra todas las cosas ahí adentro, ¿sí? Así que esto pasaba con el Señor Jesús. Ahora, a mí me llamó la atención cuando dice en el versículo 32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, nadie sabe, en primer lugar, qué quiere decir que Dios no nos la reveló a nosotros. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, y las que fueron reveladas son las que están escritas para que nosotros las sepamos. Y en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en el Apocalipsis, que es el libro que habla acerca de las cosas que van a venir antes de su venida y después de su venida, qué es lo que van a pasar hasta que todas las cosas dejen de existir en esta tierra. Ni siquiera el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, marca el día y la hora en que Dios puso en su sola potestad el que Él va a venir, que Jesús va a venir a levantar a su iglesia. Pero dice, nadie sabe, ni los ángeles, no está revelado a los ángeles tampoco, que están en el cielo. Y ahora me llamó la atención que dice, ni el Hijo. Y comenzamos a decir de que Jesús, en su vida humana, comenzó a tener las mismas necesidades que tenemos cualquiera de nosotros, porque Él fue humano 100%. Tuvo sed, lo dicen en Juan 19:28, tuvo hambre, en Mateo 4:2, estuvo en agonía. ¿Se acuerdan allá en el Getsemaní? Él estuvo en agonía. Y todos nosotros sabemos lo que es una persona en agonía. No hace falta ser médicos para darnos cuenta que una persona en agonía es una persona que está muriendo. Jesús en el Getsemaní estuvo en agonía. Jesús fue crucificado y sufrió como humano. Los clavos, los látigos, la corona de espinas, su costado traspasado. Jesús sufrió de la misma manera como cualquiera de nosotros. Pero fue verdaderamente Dios y fue verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre. Entonces, como Él no tenía necesidad de que la gente le diga nada, porque Él conocía los pensamientos de la gente antes de que lo tuvieran, incluso conocía las palabras antes de que la declararan. Acá se cumple lo que dice el Salmo, que no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Eso pasaba con Jesús, no estaba la palabra en la boca de la gente, y Jesús ya sabía que le iban a responder. Jesús sabía que discutían entre sí sin que Él lo escuchara. Jesús conocía el pensamiento, fue Dios 100%, 100%, y fue humano 100%. En este caso, acá como si Jesús fue Dios, ¿cómo es que Él, siendo Dios,
no sabe el día y la hora en que Él ha de volver. Le voy a decir una cosa. Jesús, cuando estuvo diciéndole esto a los discípulos, estuvo tomando la naturaleza humana, no la divina. Jesús es Dios, no es uno de los dioses. No son, recordemos siempre que la Trinidad no son tres dioses. No es Dios Padre, no es Dios Hijo, más Dios Espíritu Santo. Dios es uno, revelado de tres maneras distintas, pero es un solo Dios. Entonces, si Jesús dijo, el Padre lo puso en su sola potestad, el Hijo lo está sabiendo, el Espíritu Santo lo está sabiendo, porque es una sola persona, un solo ser. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice ni el Hijo? Es que Jesús está tomando la naturaleza humana en este caso. Él como humano no sabía cuál era la hora y el día en que el Padre había puesto en su sola potestad. Él no lo sabía, como humano, en su naturaleza, porque no está revelado al humano el día ni la hora en que Jesús vendrá a buscarnos. Así que la segunda venida de Jesús, vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vez vino con relación al pecado, vino a destruir el pecado, vino a vencer a Satanás, vino a darnos victoria, vino a rescatarnos de nuestra humana naturaleza, vino a trasladarlo de las tinieblas a la luz admirable, vino a darnos esperanza, perdón de pecado. Eso vino a ser la primera vez. Ahora, la segunda vez, cuando venga en estas venidas que estamos hablando, la segunda venida de Cristo, no va a venir en relación con el pecado, no va a venir a perdonar los pecados, va a venir a rescatar, a levantar a su iglesia y la va a llevar allí donde Él prometió que me voy a prepararles un lugar. Así que la segunda vez, dice el escritor a los Hebreos, vendrá sin relación con el pecado. Pero sí se nos advierte acerca de los tiempos antes de su venida. En el Evangelio de Mateo, en dos parábolas, en el capítulo 24 y dos parábolas más en el capítulo 25, advierte o explica el Señor Jesús cómo y por qué debemos prepararnos, estar preparados para ese momento que ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ocurrir. En el capítulo 24, versículos 42 al 44, Jesús habla sobre la parábola del padre de familia y el ladrón. ¿Se acuerdan? Si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. En el capítulo 45 al versículo 51, luego dice, habla del siervo bueno y del siervo malo. Después, las otras dos parábolas en el Evangelio de Mateo que hablan de esto, capítulo 25, versículos 1 al 13, habla acerca de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que estuvieron esperando? 5 eran sensatas y 5 insensatas, y vino de repente el esposo y las que no estaban preparadas se quedaron afuera. En el capítulo 25, versículos 14 al 30, habla acerca de los talentos. De aquel padre de familia que se fue lejos y dejó talentos a su siervo, a uno dio 10 talentos, al otro dio 5 y al otro dio 1. Aquí en este pasaje nos está hablando acerca de la higuera. El versículo 28 al 30 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto pasa todos los veranos. Miren, yo tengo una higuera acá en mi jardín y me llama la atención cuando los días comienzan a ser templaditos. No es que está calendariamente la primavera ya, 21 de septiembre, entonces empieza a brotar la primavera. Cuando ya el sol comienza a calentar, comienzan a alargar esas hojitas, ¿no? Primero esas hojitas comienza la mayoría de las plantas cuando llega la primavera, ¿no? El durazno, la ciruela, comienzan a alargar los brotecitos, las florcitas. Y la higuera larga las hojas y larga el higuito también atrás de la hoja. Así que cuando uno sabe esas cosas, bueno, ven, mirá, los árboles están brotados, quiere decir que el verano está cerca.
Entonces Jesús nos dijo, fíjense en la naturaleza, que la naturaleza da testimonio de cuando está cerca el verano. Ustedes tienen que ser inteligentes para darse cuenta a través de todo lo que el Señor Jesús enseñó, que el tiempo está cerca, que el tiempo está cerca, que la venida del Señor está cerca, que nosotros hoy, 2021, siglo XXI, estamos viviendo los últimos tiempos, que pronto, muy pronto, no sabemos el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora. Ahora, yo me pongo a reflexionar en esto. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera dicho, supongamos, ¿no? Vamos a alegorizar un poquito. Si el Señor Jesús hubiera dicho, bueno, fíjense, lo hubiera dejado acá escrito en la Biblia, hubiera dicho, bueno, en septiembre, el 22 de septiembre del 2022, voy a volver a buscar a mi iglesia. ¿Qué hubiera pasado? Todas estas generaciones y estos 2 milenios que pasaron, desde que Él se fue de la tierra, lo más probable hubiera sido, falta un montón de tiempo. Incluso para nosotros hoy, día miércoles, que es 4 de agosto, y viene el 22 de septiembre del año que viene, año 22, podríamos llegar a decir, bueno, falta un montón, falta un año todavía. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Y viviríamos como se nos antoja. La mayoría, por ahí no todos, pero la mayoría diríamos, falta un montón. Es como que estaríamos trabajando en una fábrica y sabemos que hoy el patrón no va. ¿Vieron lo que dice el popular dicho ahí en la jerga, en la calle, que dice, si el gato no está, los ratones hacen fiesta? Hubiera pasado así, porque somos humanos, somos personas de carne y hueso, que razonamos nuestros pensamientos, y por ahí, si falta tanto, ya Jesús lo advirtió, aquel mayordomo infiel que porque se tarda su señor, y se comienza a golpear a sus consiervos, ¿no? A maltratarlos, porque falta mucho. En todo caso, cuando esté cerca la venida, se va a preparar. Así haríamos nosotros. Así que, con mucha sabiduría, Dios no la reveló a nosotros en ninguna parte. Así que la razón es para que estemos preparados, para que vivamos preparados, para que vivamos con los ojos puestos en la segunda venida, para que alcemos los ojos de la fe y veamos el cielo y digamos, ahí muy pronto va a venir mi Jesús, a buscarme, a levantarme, a buscar a la iglesia. Muy pronto estaremos por toda la eternidad junto con Él. Así que, bueno, estas parábolas puso Jesús para enseñarnos todas estas cosas. Pero hay acá algo que, de las señales que hablan acerca del fin, va a haber señales en la naturaleza, versículo 24, en aquellos días después de aquella gran tribulación, un suceso que va a acontecer. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplendor, las estrellas del cielo caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Vamos a ver señales en la naturaleza, no solamente en la gente, en la sociedad, sino en la naturaleza, que nos van a decir que el día se acerca, que la hora se acerca, de esas señales tenemos que estar atentos, señales que no han pasado nunca, o que pasan con mayor intensidad. Habla de terremotos. Miren, yo estuve buscando una estadística acerca de esto, y presten atención a los números que les voy a compartir. Esta estadística, esta información la da el Servicio Sismológico Nacional de México. Ustedes saben que los terremotos y los sismos y todo vienen porque las placas platónicas se mueven debajo de la tierra. Entonces hay veces que se separan, que es lo que se hace el terremoto, ¿no? Donde se abren las calles, se abren las casas, se traga los autos, la gente, o sea, eso es terremoto. Mientras se mueva solamente sismo,
pero aún así está todo contemplado dentro de del cronograma. Igual que los maremotos, que después terminan en tsunamis. ¿Se acuerdan los famosos tsunamis que han pasado años atrás? Son terremotos que hay en la plataforma marítima y entonces después la plataforma traga el agua y cuando el agua vuelve se forma el famoso sismo que ha hecho tanto daño y se ha tragado ciudades enteras, ¿no? En esto. Pero fíjense en estas estadísticas reportadas desde entonces por el Servicio Sismológico Nacional de México. Comienza el detalle a partir del año 1990. En el año 1990, en el mundo entero, se han detectado 796 movimientos de las placas platónicas, terremotos y sismos. Y esta cifra más o menos se mantiene hasta el año 1996, cuando pasan 789. Pero después, desde el 97, en el año 96, 789 terremotos. En el 97, un año después, 1019 terremotos, de 789 a 1019. Y más o menos se mantiene esta cifra durante 3 años. En el 2000 están registrados 1052, esto en el mundo entero. Ya en el 2001 salta de 1052 a 1344 terremotos en el mundo. En el 2002, 1688 terremotos. Y después se mantiene unos años hasta el 2007. Sube y baja esa estadística. Pero ahora viene lo alarmante. En el 2007 ocurrieron 1528 terremotos y sismos en el mundo entero. En el 2008, 1958. De 1500 pasó a 400 terremotos más en un año. ¿Sí? En el 2009 ya pasó de 1958, del 2008, a 2301. En el 2010, 3462 terremotos. En el 2011, 4272. En el 2013, 5361. En el 2014, y esperen todavía que la cifra siga aumentando, en el 2014, 7608 terremotos. En el 2015, un año después, salta de 7600 a 10.946 terremotos. Un año después, en el 2016, 15.547 terremotos en el mundo. En el 17, 26.564 terremotos. En el 18, 30.407 terremotos. Y después en el 2020, 30.130 registros de sismos y terremotos en el mundo entero. No se olviden que en el 1990 arrancamos con 796 terremotos. Cuando Jesús dijo en esta oportunidad que habrá terremotos, habrá terremotos, lo hemos leído, en aquel tiempo ni se escucharía de estas palabras, porque vemos la forma alarmante como comienzan a sucederse este fenómeno de la Tierra. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo provoca? Puede ser el aumento de la población, las explosiones atómicas, las bombas, las guerras. Todo eso produce movimiento en la Tierra, ¿no? Quienes alguna vez estuvimos en construcción, yo estuve muchos años en mi vida prácticamente en la construcción, sabemos que de una casita de barro, construirla de barro, que se hacían antes, ¿se acuerdan ustedes? En el 1800, al principio del 1900, en el 1960 ya se empezó a reformar el sistema de construcción por los grandes avances de los movimientos del suelo, por los grandes avances. Hoy en día se hacen tremendos edificios, pero por los movimientos. ¿Qué es lo que pasó en Miami? ¿Se acuerdan ustedes? El edificio que cayó en Miami, que estaba calculado por los estudios que hicieron, que se iba moviendo 2 milímetros por año y se iba bajando el edificio
2 milímetros por año, por eso no le dieron bolilla al mantenimiento. 2 milímetros por año no es nada, sin embargo el edificio se vino abajo. Los movimientos del suelo son peligrosos, y aunque las construcciones hoy en día se hagan de acuerdo a los movimientos, eso no deja de ser un problema para la persona, para el ser humano. No deja de ser un problema. Antes escuchábamos un terremoto ¿se acuerdan el terremoto de San Juan? En el tiempo de Sarmiento, que nos enseñaban en la escuela. Bueno, se creía que por las cordilleras, por las montañas, ¿no? Que la tierra no era plana, que no era... entonces ocurrían los terremotos. Hoy ocurren en cualquier parte los movimientos en el suelo. Así que esto es alarmante realmente, esta cifra, y es una señal de que el Señor viene pronto, de que todo va yendo a una velocidad impresionante, y el Señor viene pronto. Y dice también que será como en los días de Lot y en los días de Noé. ¿Qué es lo que pasaba en los días de Noé? En los días de Noé la gente compraba, vendía, plantaba, edificaba, pero, vivía una vida normal aparentemente, pero dice que la maldad y el pecado había llegado tanto a la presencia de Dios que Dios decidió destruir al mundo con agua. En los días de Lot, no pasaba distinto. Y hoy estamos viviendo los días de Lot. Sepan que estamos viviendo ese tiempo. Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, porque no era soportable a los ojos de Dios tanta maldad, tanto pecado. Y dijo Jesús, va a ser, antes de mi venida, va a ser como en los días de Lot. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esto? Dice, versículo 33, mirad. La palabra mirar significa abran los ojos, presten atención, presten atención, velad y orad. 3 cosas: presten atención, abran los ojos, porque el día del Señor está cerca. Ya las cosas están comenzando a suceder. Los terremotos, es alarmante la cifra que va creciendo a pasos agigantados. Los terremotos que dan testimonio de que el Señor viene pronto. La sociedad va cambiando, los países van cambiando, los gobiernos van cambiando para mal en forma alarmante. Y nosotros podemos y debemos orar por nuestros presidentes, nuestros gobernadores, nuestros intendentes y todo, pero la ley en sí va cambiando y va a venir cosas alarmantes que vamos a tener que vivir antes de la venida de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? La oración es lo que nos mantiene cerca de Jesús. Entonces debemos velar y orar. Dice, para que no venga de repente nos invadió la sorpresa de que el Señor vino a buscarnos y nos quiere llevar. De repente, sorpresivamente para muchos. En Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que velar y tenemos que orar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, velad debidamente y no pequéis. En el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dijo el Señor. Este va a ser el momento que el Señor venga a buscarnos. Mientras tanto, tenemos que mirar, abrir los ojos, velar, no dormirnos y orar. Y un consejo final nos dejó el Señor: no solamente mirar, velar y orar,
sino en el 15:58 de 1 Corintios, dice así: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos trabajo para hacer, ¿eh? No desviemos la vista acerca de las cosas que están ocurriendo. Fortalezcamos nuestros corazones en la fe, sabiendo, y en la esperanza, sabiendo que pronto, muy pronto, el Señor Jesús está en las nubes buscándonos con voz de mando y con voz de arcángel, y levantará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así, en un pestañear. Tenemos trabajo para hacer. Tenemos tarea. Tenemos una misión para cumplir. Dios te bendiga. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor.